y actual Museo de la Medicina Mexicana. Este recinto forma parte de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, pues vamos a iniciar este recorrido, vamos a hablar un poco acerca de la Inquisición y posteriormente vamos a hablar algo de medicina. El día de hoy tenemos distintos eventos aquí en el Palacio. Uno de ellos es la inauguración de una exposición acerca de los sentidos. Esa se va a llevar a cabo a las 7:30. Probablemente no estemos precisamente a las 7:30 porque es un espacio pequeño, pero posteriormente vamos a poder entrar sin ningún problema. Después, a las 8 tenemos un concierto en el cual vamos a poder poder estar en el patio principal, en donde van a estar los artistas. Bueno, la historia de este palacio comienza en el año de 1571, cuando llegan procedentes de España los recién nombrados inquisidores Pedro de Moya y Pedro de los Ríos. Cuando llegan aquí a las tierras conquistadas por Hernán Cortés, se ubican en unas casas aledañas al convento de Santo Domingo. Es aquí en donde instalan el Tribunal del Santo Oficio, las cárceles y sus habitaciones. Les presento a mi compañera, que ella va a continuar dándoles el recorrido acerca de la Inquisición, y yo posteriormente, que mi nombre es Eduardo Parmesán, les daré un poco más de medicina. Gracias. Bueno, cuando pensamos en esta orden que llegó, era la orden de los dominicos, llega a esta zona, pero no era el edificio que vemos ahora. Va a tardar un par de años en que se pueda edificar este espacio. Este espacio justamente es el año de construcción, empieza en 1772, dura 4 años, y el arquitecto encargado de esta obra maravillosa va a ser Pedro de Arrieta. Cuando llegan estos personajes que ahora conocemos como la Ciudad de México, se van a dedicar a tratar de tener en orden los preceptos religiosos católicos. Van a empezar a perseguir judaizantes, digamos, hechiceros, muchos personajes. Se sabe que no fueron tantos los que fallecieron en los autos de fe, fueron menos de 100, pero muchos tuvieron historias aquí y sabemos que son famosas que también pasaron sus días en este espacio. Otros datos interesantes acerca de los inicios de este palacio es que, bueno, pues ustedes se encuentran rodeando una primera construcción que hubo aquí. Fueron las primeras habitaciones que tenían este lugar, y bueno, pues debido a que hubo varias inundaciones aquí en lo que sería la Ciudad de México, como conocemos actualmente como la Ciudad de México, pues se fue deteriorando esa primera construcción. Lo único que quedó de aquella primera construcción es lo que podemos observar aquí, estos muros y ese piso de piedra. Posteriormente, como la compañera ya les comentaba, hubo un arquitecto que se llamaba Pedro de Arrieta, que tuvo 2 títulos nobiliarios muy importantes: maestro mayor de arquitectura y albañilería de la Inquisición y maestro mayor de este reino. Esos títulos nobiliarios se le dotaron debido a que daba a sus obras unas características muy interesantes. Que bueno, no sé si ustedes notaron que hay 2 cosas extrañas o que sobresalen cuando ustedes ingresaron aquí al palacio. Exactamente. Una de ellas es que en los 4 puntos que tenemos en este patio principal no hay columnas. Esto tiene pues básicamente un efecto visual, ¿no? El peso debe de estar recargado, los arcos que hay deben de estar recargados en una columna. Si ponemos el ejemplo en este espacio, aquí hay una columna y el arco estaría en toda esa parte de ella, que recarga su peso en la columna que está pegada a la pared. Y por el contrario, tenemos de ese otro lado una columna que va a tener todo ese arco y va a recargar el peso en esta parte de la pared. Muy bien, ¿alguna otra característica que ustedes hayan notado? Pues nada, están explicando un poco esto de la arquitectura. No se escucha muy bien, pero pues ya hicimos un pequeño video acá, ¿no?
Como pueden darse cuenta, pues es una arquitectura muy bonita, es muy similar a otras que encontramos en el centro histórico, pero esta la que destaca pues es lo que decían, ¿no? Estos arcos volados, por decirlo así, que se recargan en esas columnas que están ahí, en esta de acá. A la cantera blanca, y en la parte de atrás, en la fachada, tenemos lo que sería el tesontle rojo, que era, digamos, materiales pues no nativos de justamente la ciudad, pero sí traídos de aquí de México. Entonces, bueno, pero otra característica interesante que también tiene este palacio que llama la atención es que la entrada se encuentra en una entrada chata, digamos, rompe el arquitecto con el ángulo de las calles para hacer una entrada, una fachada chata, le llaman algunos, y esto es por una característica muy interesante que quería lograr el arquitecto, y es que perteneciera este palacio a una de las plazas más importantes de aquella época, que era la Plaza de Santo Domingo. Si el arquitecto ponía la entrada de este lado, pues iba a estar dirigido, este palacio iba a pertenecer a esta pequeña plaza del convento de Santo Domingo, pero si lo ponía justamente en la esquina, ya iba a pertenecer a esa plaza más importante, que era la plaza de Santo Domingo. Claro, porque hay que mencionar dónde estamos ubicados. A un costado tenemos lo que fue la Real Aduana y enfrente el convento de Santo Domingo. Entonces, al hacer la fachada ochavada, permitía que tuviera una visión de todos los naturales, y justamente también es parte de tener columnas en las esquinas que cuando tú ves desde esa esquina hacia la calle puedes ver directamente la plaza. Perfecto, entonces vamos a continuar con la historia de la Inquisición, y para eso nos vamos a ubicar en un espacio en donde se conserva uno de los escudos restaurados que se tiene en este palacio sobre la Inquisición, ¿ok? Adelante, si gusta vamos. Ajá. Sí, son, como les comentaba, eran las ruinas, o sea, de la primera construcción es lo único que queda de aquella. Y empezaron a causar problemas. Después se hizo ya un edificio más complejo, ya con un piso más establecido, y lo vemos, pero poco a poco se fueron moviendo hasta que lograron tener ya este lugar. Seguramente estas ventanas arqueológicas las van a encontrar en distintos recintos del centro histórico. Siempre echen un vistazo, pueden ver cosas como se han unido, y seguramente ahorita Eduardo nos va a enseñar algo en el parque que sigue. ¿Y las cerámicas argentinas? Fueron... ¿No? ¿O es Sí, un no, de aquella época no. De hecho, cuando empezaron a hacer restauraciones, ya para lo que más actualmente vemos, encontraron algunas vasijas, pero no se sabe precisamente si sí dataron de aquellos años o ya fueron un poco más recientes. Gracias. Bueno, pues seguimos en este recorrido. Ahorita nos van a mostrar otra parte de este lugar. Vean. Bueno, ya estamos en un patio hermoso, y aquí nos queremos detener un poco para contarles qué pasa con la Inquisición y sobre todo qué sucede con los judaizantes. La primera vez que se va a hablar de la comunidad judía en México es en la época de la Inquisición. Gran parte de los que llegan aquí venían con un origen judío, venían huyendo de todo lo que se estaba dando en España, de la expulsión, de ese momento en el que quisieron ir a refugiarse a Portugal, pero no les quedó de otra, porque fue la gran complicidad y entonces los obligaron a convertirse. Van a llegar aquí y van a tratar de mantener sus tradiciones. Se les va a conocer como criptojudíos o como marranos. Marranos era una forma despectiva de referirse a ellos, porque en esa época, para que se les pudiera considerar dignos de un cargo público de la universidad, se les pedía que tuvieran una pureza de sangre. ¿A qué me refiero con pureza de sangre? Tenía que tener 5 generaciones arriba de ellos que no tuvieran nada que ver con la Inquisición. O sea, ya no tendrían que tener ningún vínculo. Y bueno, las denuncias van a ser importantes. Cuando llega aquí la Inquisición es para mantener el orden. ¿Y nos quieres contar? Sí, y justamente retomando este punto que menciona mi compañera, todo esto de que tengamos aquí, bueno, principalmente personas que practicaban la religión judía, era justamente por eso de que había una persecución en el que pues la corona española, principalmente de religión católica cristiana, lo que quería era que todos practicaran esa misma religión, no quería o no era tolerante a otro tipo de creencias.
Entonces, tanto judíos, musulmanes y cualquiera otro que practicara una religión diferente a la que no fuera el catolicismo, era perseguido y era obligado por todos los medios a convertirse a este tipo de religión. Entonces fue así que muchas personas migraron hacia varias partes del mundo. Es así como llegan aquí a la Nueva España, a lo que conocemos actualmente como la Ciudad de México, y aquí ubican algunas de sus templos. Entre sus uno de los principales e histórico es la sinagoga histórica, que se encuentra a unas cuadras de aquí. ¿Alguien ha visitado la sinagoga histórica? ¿No? Bueno. Si no, tienen que ir, la entrada es libre, está abierta de domingo a viernes, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Y si bien la sinagoga histórica ahora trata más sobre la comunidad judía actual en México, que llega a principios de los años 20, ¿qué sabemos de estas comunidades que se dieron con la Inquisición? Bueno, que los persiguieron. Sabemos que en México hay varias comunidades al interior de la República. Por ejemplo, se habla de que Monterrey fue un estado fundado por criptojudíos, que uno de los principales personajes fue Carvajal de la Cueva, este personaje que lo mandan a apaciguar y a calmar el norte del país. Cuando les contamos esto, les cuento que ahora para llegar a Nuevo León tardas más o menos 4 horas en un vuelo, ¿no? Pero en esa época, imagínense cuando llega la comunidad española aquí, pues no había caminos, no había transportes, no tenían los medios, entonces llegar al otro lado del país era un trabajar y les llevaba mucho tiempo y mucho esfuerzo. Este personaje de la familia Carvajal, que son los que mejor se conocen porque es de los que se ha tenido un registro histórico más destacado y se les puede dar un buen seguimiento en el archivo, cuenta que lo mandan allá al norte. Él sabía que tenía un origen judío, pero no practicaba. Entonces se trae a su familia porque le dicen: tienes que ir a poblar el norte del país. Llega al norte del país, no hay nadie, se trae a su familia, a los únicos que convencen que vengan aquí a un lugar donde no hay nada. Cuando llegan allá, se entera que su familia era judía y que seguía practicando la ley de Moisés. Imagínense lo que eso le costó, porque pues él era parte y era miembro del gobierno. Tuvo muchos problemas, él decidió no hacer nada y después lo denunciaron a él porque él no aceptó denunciar a su familia. Listo. Entonces, justo hablando de esa parte de cómo es que llegan aquí la Inquisición, bueno, pues aquí se llega a establecer un poco de aquellos procesos y tormentos que se vivían en España. ¿Alguien sabe de qué trató más o menos la Inquisición? ¿Cuál era el principal problema con la Inquisición? ¿La depresión? ¿Represión? ¿Represión? No, ahorita lo comentamos. Era juzgar la pureza de la fe, ¿no? Juzgar la pureza de la fe, ok. Ajá. Se ven un proceso histórico en el que están recuperando la fe. Ajá. Y quieren tanto erradicar el pasado árabe como erradicar el pasado. Entonces persiguen a todos los que no encajan en eso. Excelente. Muy bien. Entonces, básicamente, justo como lo comentaban todos, se implementa con una serie de por allá de ese lado y vamos a... Bueno, pues aquí están contando un poco de la Inquisición y aquí tenemos algunos médicos cómo empezaron aquí en el museo, bueno, ahora es Museo de la Medicina, pero anteriormente pues pertenecía a toda la escuela de medicina. Y bueno, tenemos aquí un árbol frutal, vean. Aquí hay otro, son bustos que van poniendo en algunos lugares. No, a ver, vamos a ver este. Y pues nada, vamos de este lado a ver qué nos depara el destino. Pues es muy diferente el ver el museo en la noche. Bueno, por aquí también nos contaban que por aquí también entraban cuando de la Inquisición. Y esta es una zona restaurada que en su momento pues ya lo habíamos mirado, que hicimos un video y vean cómo se ve de noche. Ok, bueno, entonces aquí estamos en otro espacio correspondiente también a todo este palacio, que es un espacio que está muy agradable, la verdad. Si gustan tomarse fotografías, y bueno, para ir comentando un poco más acerca de la historia hasta el fondo, ¿ok?
Entonces vamos a pasar por aquí. Ahora imagínense en la época virreinal, así los traían en procesión, ¿no? Y por aquí entraban para las cárceles. Vamos a escuchar un poco. Que han sido enjuiciadas por Inquisición. Bueno, pues estos personajes, una vez que los denunciaban, eso era muy importante decirlo, no lo hemos mencionado, las denuncias eran anónimas y si se prestó a que muchos estuvieran aquí justamente, si de repente no le caías bien al vecino, si de repente algo no estaba por ahí bien con alguien, podía llegar y denunciar. Te denunciaban, te hacían un juicio, pero además luego apenas recibían la denuncia, incautaban tus bienes, porque adivinen quién pagaba el proceso inquisitorial. La gente que era denunciada. Entonces, si a ti te denunciaban, inmediatamente recogían todos tus bienes, obviamente para hacerse cargo, te encerraban y ahí en las cárceles que ahorita nos va a contar Eduardo, eran espacios muy reducidos, no son lo que vemos ahora. Imagínense estos muros que son gruesos, que son fríos, que son helados. Si ahorita que está haciendo calor se llega a sentir un poquito de frío, en estos espacios, imagínense en esa época. Entonces lo que hacían era tenerlos encerrados, nos daban una porción de comida, una porción a lo mejor de una velita para que tuvieran iluminación y en algún momento de la semana los sacaban a solearse porque estaban metidos en un juicio y bueno, todo el tiempo estaban intentando que hicieran o que confesaran. Y a veces eso implicaba que si se llegaban a lesionar o les llegaba a pasar algo, pues obviamente no había quien los atendiera ni que estuvieran como en la salubridad o el tema de la limpieza y de la higiene. Es muy moderno. En esa época, que son los 1700, no había coronavirus, ¿no? Tan es así que, por ejemplo, para denunciar a tu vecino te decían, salían los edictos de si ves que tu vecino pone un mantel blanco todos los viernes, si ves que tu vecino se baña los viernes, seguramente es judío. Si ves que tu vecino se lava las manos antes de comer, imagínense, es judío. Entonces va hablando un poco de cómo va cambiando la historia de la iglesia. Ok, entonces este espacio, como lo comentaba mi compañera, era parte también de estas cárceles. Si gustan, vamos a dirigirnos justamente ahora sí al espacio donde estaban precisamente las cárceles y nos vamos a meter en una para contarles un poco más acerca de la historia, por favor. Así, los espacios están conectados, ahorita vamos a salir. Ajá. Y bueno, esta zona dentro del Palacio de Cuba se vuelve una Este es el espacio que sí pertenecía a lo que eran las cárceles. Todo, de hecho, allá, o sea, en estos espacios pequeños, si quieren irse ¿Nos metemos? no, aquí, porque si no vamos a... ¿Nos vemos? Pero nos podemos, vamos a contar un poco más acerca de eso. Ya sintieron el ambiente en estos espacios. Sí, imagínense en esa época si se lesionaban o les pasaba algo, se hablan de mucha tortura durante ese periodo, porque obviamente intentaban que confesaran. Hay como dos versiones, una en la que se dice que los obligaban a que si después de meses en los que te están diciendo eres culpable, pues obvio terminas pensando que eres culpable. Pero también hay otras historias que cuentan que no siempre los inquisidores fueron así, incluso algunas veces se daban cuenta que no era culpable, te decían, mira, yo te voy a preguntar si estás casado con dos personas. Tú vas a contestar que no, porque la verdad es que nada más estás casado con uno. Entonces, nos quieres contar
Perdón, es que estamos, la verdad, con muchísima gente y ahorita ya me están llamando para que yo vaya a... ¿Quieres ir? Y yo me quedo. No, sí, especialista en medicina de trabajo y ambiental. Y me gusta hablar un poco acerca de todo esto del proceso inquisitorial, y analizando un poco acerca de la tortura. Bueno, como mi compañera ya les comentaba, todo inicia con una denuncia. Bueno, antes de eso existían los edictos. Estos edictos eran como notificaciones que le hacía la iglesia a todas las personas para decirles, ¿sabes qué? Está prohibido tener muchas parejas, está prohibido practicar brujería, está prohibido leer libros que sean de ciencia, de cosas que no sean de religión, etc. Entonces había muchas prohibiciones que eran colocadas en espacios públicos para que toda la gente supiera cuáles eran estas prohibiciones, y había una amenaza de decir, en caso de que ustedes no denuncien a aquellas personas que estén realizando esto, o si ustedes mismos lo están realizando y ustedes no denuncian, pues en un momento dado van a ser excomulgados o van a ser enjuiciados por la Inquisición. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Todo esto iniciaba justamente ya después con todas estas denuncias que había. Estas denuncias podían, o mejor dicho, eran completamente anónimas, en donde se daba mucho lo de que si una persona le caía mal a otra, bueno, pues entonces hacía esta denuncia anónima y decía, no, es que esta persona es una persona que practica brujería, o esta es una persona que practica o que lee libros prohibidos, o que tiene relaciones con muchas personas, etcétera, ¿no? Entonces lo que sucedía era que los inquisidores lo que hacían era salir del palacio e iban justamente a investigar si esto era real o no lo que se había denunciado. Ellos salían sin su hábito como cualquier otra persona y observaban qué era lo que estaba pasando. Entonces, si en un momento dado ellos observaban que sí es cierto y que se practicaba algún tipo de situación que no fuera correspondiente a lo que establece la ley católica, entonces lo que sucedía es que los inquisidores regresaban y bueno, pues hacían sus notas y guardaban registro de todo lo que habían observado. Una vez sucedido esto, ahora sí ellos salían del palacio e iban por esa persona y la traían aquí a el Palacio de la Inquisición. Es aquí en donde los tenían durante un periodo largo de tiempo encarcelados hasta que llegara el proceso en el que ahora sí iban a ser juzgados. Durante este proceso, principalmente allá en España, aquí no tanto, hubo solamente dos tipos de tortura que principalmente se practicaron aquí, pero los de España pues sí eran como que más creativos y más llamativos, ¿no? Entonces, ¿alguien conoce algún proceso de tortura o de tormento que le llamaban? Otro. Más o menos explíquenos cómo va el otro. Que sucedió en Veracruz, otro que fue aquí, la acusaron de hechicería, entonces la encerraron, y cuando la encierran, ella logra obtener un carboncito y entonces se pone a pintar un paisaje muy bello. Y lo que cuenta la leyenda es que en algún momento se voltea y le dice a los guardias, ¿qué les parece? Y los guardias dicen, ha quedado muy bien, muy realista. Todo esto que yo les estoy contando les estoy hablando con palabras muy modernas, ¿no? Imagínenselo con el español del siglo XVIII, ¿no? XVI, XVII. Y cuando ven, me dice, ¿qué le hace falta a este barco? Y le dice tripulación. Y entonces lo que cuentan es que se sube, así como uno podría imaginar, empuja la pared, se mete y desaparece. Esa es la historia de la mulata de Córdoba. También se sabe que aquí estuvo, lo tuvieron encerrado al cura Hidalgo, en algún momento independentista, lo excomulgan, que obviamente va a estar o pasó en tiempo en cualquiera de estos espacios. Vamos a salir, vamos a ir al aljibe. Bueno, pues seguimos aquí un poquito. Esta es otra de las cárceles que había. Y pues sí, se siente un poco extraño acá el asunto, pero pues no hay nada malo. Vamos a ver. Vean este lugar.
Vamos a ver. Yo hace como unos 10 años vine. No sé si lo comenté en el otro video, pero todo esto estaba en ruinas prácticamente. Y ahora sí está. Es una recuperación muy bonita y muy cuidadosa que se hizo. Aquí miren esta puerta. Altísimas, ¿no? Y una puertecita chiquita ahí al fondo. Acá otra. Ah, miren. Aquí miren, como un confesionario pareciera, ¿no? Igual era la única forma que podían ver, porque pues estaban encerrados en estos muros. Y pues cuando salías. Vamos para acá. Y aquí vamos a tomar una foto. Y está la fuente ahí. Vamos a ver acá. Creo que se fueron por acá. Vean. Ah, miren. Vean. Sí, es otra onda venir en las noches a un museo. Y más cuando tiene este tipo de cuestiones de historia que a lo que fungió anteriormente. Vamos a escuchar un poco. Conozcan las proximidades del Palacio de la Escuela de Medicina. Vamos a salir. Les digo que sigue la zona de fotos, que es bellísima, el patio de los asoleaderos. Imagínense cuánto tiempo les podían dar y cuánto podían asolearse si tenían muchísima gente que todo el tiempo estaba encerrada. Entonces, vamos a salir. Les propongo que vayamos a la escalera. Después de la escalera nos asomamos a la botica un poco de lejos, porque ahorita está cerrada. Y ahí les cuento un poco de cómo ha ido cambiando el edificio y cuál ha sido su historia. Porque, o igual les cuento un poco acá, por si nos encontramos a alguien allá. Está la otra área que está cerca, que es una área más chiquita y más cerrada. Y justamente esa área, este edificio tuvo muchos usos. En algún momento llegó a ser secundaria, en algún momento llegó a ser cuartel y en algún momento también llegó a ser una vecindad. Entonces tenemos historias de ese espacio, pero ahorita que lo vean van a ver que es muy reducido. Se fue dividiendo poco a poco la escuela de medicina y la UNAM. Muchísimas gracias. Y bueno, esta zona es donde el Palacio de Cuba se vuelve una fiesta. Este es el espacio que sí pertenecía a lo que eran las casas. Todo, de hecho, allá, o sea, esos espacios pequeños, si quieren irse a ¿Nos metemos? no, aquí, porque si no vamos a... ¿Nos vemos? Pero vamos a comentar un poco más acerca de eso. Ese tema del ambiente, de los espacios. Sí, imagínense en esa época si se lesionaban, les pasaba algo. Se hablan de mucha tortura durante ese periodo, porque obviamente intentaban que confesaran. Hay como dos versiones, una en la que se dice que los obligaban a que si después de meses en los que te están diciendo eres culpable, pues obvio terminas pensando que eres culpable. Pero también hay otras historias que cuentan que no siempre los inquisidores fueron así. Incluso algunas veces se daban cuenta que no era culpable, te decían, mira, yo te voy a preguntar si estás casado con dos personas. Tú vas a contestar que no, porque la verdad es que nada, estás casado con uno. Entonces, ¿nos quieres contar? Perdón, es que estamos, la verdad, con muchísima gente y ahorita ya me están llamando para que yo vaya a... ¿Quieres ir? Y yo me quedo. No, sí, especialista en medicina del trabajo y ambiental. Y me gusta hablar un poco acerca de todo esto del proceso inquisitorial, y analizando un poco acerca de la tortura. Bueno, como mi compañera ya les comentaba, todo inicia con una denuncia. Bueno, antes de eso existían los edictos. Estos edictos eran como notificaciones que le hacía la iglesia a todas las personas para decirles, ¿sabes qué? Está prohibido tener muchas parejas.
más? Está prohibido practicar brujería, está prohibido leer libros que sean de ciencia, de cosas que no sean de religión, etc. Entonces había muchas prohibiciones que eran colocadas en espacios públicos para que toda la gente supiera cuáles eran estas prohibiciones, y había una amenaza de decir, en caso de que ustedes no denuncien a aquellas personas que estén realizando esto, o si ustedes mismos lo están realizando y ustedes no denuncien, pues en un momento dado van a ser excomulgados o van a ser enjuiciados por la Inquisición. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Todo esto iniciaba justamente ya después con todas estas denuncias que había. Estas denuncias podían, o mejor dicho, eran completamente anónimas, en donde se daba mucho lo de que si una persona le caía mal a otra, bueno, pues entonces hacía esta denuncia anónima y decía, no, es que esta persona es una persona que practica brujería, o esta es una persona que practica o que lee libros prohibidos, o que tiene relaciones con muchas personas, etc., ¿no? Entonces lo que sucedía era que los inquisidores lo que hacían era salir del palacio e iban justamente a investigar si esto era real o no lo que se había denunciado. Ellos salían sin su hábito como cualquier otra persona y observaban qué era lo que estaba pasando. Entonces, si en un momento dado ellos observaban que sí es cierto y que se practicaba algún tipo de situación que no fuera correspondiente a lo que establece la ley católica, entonces lo que sucedía es que los inquisidores regresaban y bueno, pues hacían sus notas y guardaban registro de todo lo que habían observado. Una vez sucedido esto, ahora sí ellos salían del palacio e iban por esa persona y la traían aquí a el Palacio de la Inquisición. Es aquí en donde los tenían durante un periodo largo de tiempo encarcelados hasta que llegara el proceso en el que ahora sí iban a ser juzgados. Durante este proceso, acá principalmente allá en España, aquí no tanto, hubo solamente dos tipos de tortura que principalmente se practicaron aquí, pero los de España pues sí eran como que más creativos y más llamativos, ¿no? Entonces, ¿alguien conoce algún proceso de tortura o de tormento que le llamaban? Otro. Más o menos explíquenos cómo fue el otro. Dice que sucedió en Veracruz, otros fue aquí, la acusaron de hechicería, entonces la encerraron, y cuando la encierran, ella logra obtener un carboncito y entonces se pone a pintar un paisaje muy bello. Y lo que cuenta la leyenda es que en algún momento se voltea y le dice a los guardias, ¿qué les parece? Y los guardias dicen, ha quedado muy bien, muy realista. Todo esto que yo les estoy contando les estoy hablando con palabras muy modernas, ¿no? Imagínenselo con el español del siglo XVIII, ¿no? XVI, XVII. Y cuando ven, le dicen, ¿qué le hace falta a este barco? Y le dice tripulación. Y entonces lo que cuentan es que se sube, así como uno podría imaginar, un a la pared, se mete y desaparece. Esa es la historia de la mulata de Córdoba. También se sabe que aquí estuvo, lo tuvieron encerrado al cura Hidalgo en algún momento independentista, lo excomulgan, que obviamente va a estar con paso en tiempo en cualquiera de estos espacios. Vamos a salir, vamos a ir al aljibe. Bueno, pues seguimos aquí un poquito. Esta es otra de las cárceles que había. Y pues sí, se siente un poco extraño acá el asunto, pero no hay nada malo. Vamos a ver. Vean este lugar. Vamos a ver. Yo hace como unos 10 años vine. No sé si lo comenté en el otro video, pero todo esto estaba en ruinas prácticamente. Y ahora sí está. Es una recuperación muy bonita y muy cuidadosa que se hizo. Aquí miren esta puerta. Altísimas, ¿no? Y una puertecita chiquita ahí al fondo. Acá otra. Ah, miren. Aquí miren, como un confesionario pareciera, ¿no?
Igual era la única forma que podían ver, porque pues estaban encerrados en estos muros. Y pues cuando salías, vamos para acá. Y aquí vamos a tomar una foto. Y está la fuente ahí. Vamos a ver acá. Creo que se fueron por acá. Vean. Miren. Vean. Sí, es otra onda venir en las noches a un museo. Y más cuando tiene este tipo de cuestiones de historia que a lo que fungió anteriormente. Vamos a escuchar un poco. El Palacio de la Escuela de Medicina. Vamos a salir. Les digo que sigue la zona de fotos, que es bellísima, el patio de los asoleaderos. Imagínense cuánto tiempo les podían dar y cuánto podían asolearse si tenían muchísima gente que todo el tiempo estaba encerrada. Entonces, vamos a salir. Les propongo que vayamos a la escalera. Después de la escalera nos asomamos a la botica un poco de lejos, porque ahorita está cerrada. Y ahí les cuento un poco de cómo ha ido cambiando el edificio y cuál ha sido su historia. Porque, igual les cuento un poco acá por si nos encontramos a alguien allá. Está en la otra área que está cerca, que es una área más chiquita y más cerrada. Y justamente esa área, este edificio tuvo muchos usos. En algún momento llegó a ser secundaria, en algún momento llegó a ser cuartel y en algún momento también llegó a ser una vecindad. Entonces tenemos historias de ese espacio, pero ahorita que lo vean van a ver que es muy reducido. Se fue dividiendo poco a poco la escuela de medicina y la UNAM. Bueno, pues aquí estamos en la famosa exposición de los 5 sentidos. Y ahorita el olfato es una nueva área que se acaba de inaugurar en el Museo de la Medicina. Y ahorita vamos a escuchar una pequeña explicación. Y pues nada, vamos a ver ahorita que entre más gente para que podamos aquí ver y que ustedes se animen a venir en algún momento a este bonito museo, que aparte que tiene gran historia, cada rincón tiene ahí sus cuestiones, pero bueno, vamos a ver ahorita, a ver qué tal nos van a dar aquí. Es que olfateé en esta sala, voy a ser muy rápida. Primero, bienvenidos a nuestro primer sentido de esta ruta. Vamos a tener la experiencia olfativa el día de hoy. Y el chiste de esta sala es que ustedes puedan tener algo que se puedan llevar y que puedan aprender un poco más sobre estos sentidos. Entonces, esta sala lo que tenemos pensado es que ustedes puedan experimentar y relacionar sobre diferentes categorías. Ya, como les explicaron en la parte de afuera, tenemos, por ejemplo, una categoría clásica. Como decía Platón, solo existen dos olores, agradable y desagradable. Qué fácil sería separar de esa manera tan drástica, ¿no?, nuestra realidad. Diríamos que hoy en día somos un poco más complejos y nos gusta empezar a desarrollar esto un poco más. En esta sala, por ejemplo, estamos desarrollando 10 categorías de olores para que ustedes puedan tener experiencia. 8 están para que lo olfateen y el tóxico y el desagradable, el químico y el desagradable los dejamos aparte para que no haya ningún problema. En esta sala van a poder encontrar diferentes elementos como enfermedades del olfato. Tenemos también una sección que va a hablar sobre la atracción, las emociones y la memoria. Ahí, por ejemplo, siempre decimos que de la vista nace el amor. Aquí diríamos que más bien del olfato nace el amor. La química genuina que tienen las personas es por las feromonas. Y esto literalmente se lo tenemos que agradecer al olfato, entonces siempre háganle caso a su nariz. En la parte de atrás tenemos un pasaporte odorífero, donde ustedes pueden empezar a configurar la manera en que pueden oler dependiendo de diferentes factores de su cuerpo y reacciones químicas, desde lo que comemos hasta otros elementos como el sudor en nuestra piel, que nos va a generar este olor distintivo. Desde otro lado, hablamos un poquito sobre esta reflexión de que no tenemos solamente 5 sentidos, que serían los exteriores, los exterosentivos, que vienen con reacciones de afuera de nuestro cuerpo, que sería el olfato, la vista, el tacto, el gusto y el oído, sino estamos integrando 2 sentidos más para que ustedes también puedan reflexionar sobre su propio cuerpo y cómo es un generador de experiencias y sensaciones. No todo lo que percibimos viene de afuera, ¿no? Cuando nos duele la panza o cuando nos palpita el corazón, son elementos que vienen de nuestro propio cuerpo y están generando una manera distinta de entender el mundo. Entonces, los invitamos a que puedan olfatear esta sala. Como ya vieron, la fila está muy grande. Gracias por su paciencia. Vamos a tratar de hacer esto lo más rápido posible. Entonces, me pongo un cantadito, los invito a que olfateen y yo voy a estar aquí para responder cualquier tipo de dudas. Les voy a ir avisando, el objetivo es que tengamos 5 minutitos y después podamos salir para que esta fila de afuera no crezca tantísimo
Entonces los invito a olfatear la sala. Bienvenidos. Pues ay, sí que hay mucha gente. Te explican un poco de lo que es esta cuestión de cómo fomentar la higiene corporal, puede evitar considerablemente la presencia de bacterias, el olor a comida, genera cuestiones, ¿no? Ahí es muy importante. Y bueno, vamos a ponernos ahí. Ok, ahí está. Y bueno, pues está muy interactiva porque puedes tú aquí ver una pequeña salita. Y aquí tenemos los aceites esenciales. Pues también tenemos algunas otras explicaciones de cómo. Vean, ahí están. Como es que aquí, bueno, está haciendo la fila la gente porque pues, están olfateando ahí los diferentes olores que podemos percibir. Lástima que pues, todavía no llega esta tecnología en donde estemos transmitiendo y estén ustedes pudiendo percibir los olores. Entonces, pues nada, solamente quería mostrarles esta parte. La que nos dio la explicación fue como la que dio esta idea. Y pues nada, vamos a ver. Están los chicos que dan los recorridos. Y nada, vean. Sí. Hola conspiradores, pues bueno, estamos aquí con Verónica, que es la encargada de esta área que nos está explicando, que ya grabamos un poquito. Cuéntenos cómo es que se hizo esta pequeña exhibición de los sentidos aquí en el Museo de la Medicina. Claro que sí, te platico, esta sala lo que tenía era repensar el cómo podemos construir conocimiento desde la parte científica y cómo lo podemos compartir con nuestro público. Entonces, muchas de estas salas estaban dedicadas para un público universitario y se buscó en esta nueva línea buscar cómo acercar elementos científicos con generaciones mucho más tempranas, como serían los niños, ¿no? Entonces, este es un proyecto a largo aliento, donde se busca que año con año vaya saliendo uno de los sentidos para así poder explorar y repensar y también pensar en cómo cuidar nuestro propio cuerpo y la importancia de todo lo que hace por nosotros, ¿no? Entonces, sí. Y bueno, nada más tenemos este pequeño espacio, ¿o va a crecer más, o qué va a pasar, o va a ir cambiando esto? No, esta sala se va a quedar así como la tenemos y a partir de esa puerta que tenemos de este lado van a continuar el resto de los sentidos. Es un espacio mucho más grande para que cada uno de ellos pueda tener su importancia y lugar en este museo. Entonces va a ser una conexión que conecte con otros patios y así continuar con la experiencia. Entonces esto así se nos queda y más bien vamos a seguir creciendo a otros patios. Pues qué maravilloso esta cuestión. Lástima que no puedan verlo, oler en esta, todavía no llega esa tecnología, pero se agradece este tipo de colaboraciones. ¿Y quiénes participan en esto? O sea, aparte de, ya sé que la UNAM, pero ¿qué son estudiantes? ¿Ya son doctorados? ¿O qué pasa aquí en esta, cómo es que hicieron esta investigación para poder hacer esto, acercarlo a la ciencia al público en general? Claro que sí, esto es muy interesante. Las propuestas que se tienen aquí muchas veces parten de la Facultad de Medicina, entonces ahí viene como la instrucción de generar estos contenidos, pero sí fue muy bonito cómo esta sala tiene relación con otras facultades, desde la de veterinaria, neurociencias, filosofía y letras participó y vamos a tener unas mesas redondas a partir de filosofía, historia y literatura de los sentidos. Entonces creo que sí es muy interesante cómo si es un proyecto UNAM que sale de la Facultad de Medicina buscando llegar a otros elementos y pensado para nuestro querido público. Entonces, aunque no lo puedan oler, los invitamos a que vengan a olfatear esta sala. Y hablando de invitación, pues cuéntenos qué días pueden venir, aparte porque ahorita es noche de museos, pero qué día otro pueden venir. Claro que sí, nuestro museo abre de lunes a domingo de 9 de la mañana a 6 de la tarde y la entrada es gratuita. Entonces aquí los esperaremos con muchísimo gusto. Ya saben, entonces aquí vamos a estar ansiosos por conocer los otros sentidos que tenemos como seres humanos, que creo que somos privilegiados, ¿no? ¿Me cuentas nada más por último que son 7 sentidos? Sí,
Justo en esta sala tratamos de reflexionar un poco sobre no solamente los sentidos que ahora se llaman exteroceptivos, ¿no? Que son los que vienen de impulsos externos y que nosotros vamos a percibir y racionalizar para crear el sentido de nuestra vida. Ahora, sobre todo, hay un doctor llamado Damasio que él plantea la posibilidad de tener más sentidos, los sentidos que nosotros llamamos interoceptivo y propioceptivo. Estos dos sentidos tienen diferentes elementos. En primer lugar, la idea del propio movimiento de nuestro cuerpo, el equilibrio, el cómo hay una relación con el propio espacio y que nos permite tener esa sensación de movimiento y de ubicarnos en un lugar donde al final eso genera una experiencia, pero no es una experiencia externa, sino de nuestro propio cuerpo. Y eso genera un sentido también con el mundo y la realidad que creamos nosotros. Y el interoceptivo habla sobre los órganos, incluso un dolor de panza, aunque sea por comer algo, como bien lo había mencionado anteriormente, habla de una experiencia que viene de nuestro cuerpo y está definiendo una experiencia. Entonces no solo las experiencias vienen de afuera, el cuerpo también nos está definiendo una manera de concebir el mundo. Y entonces es una manera muy interesante de repensar las experiencias y de nuestra realidad a partir de los estímulos externos y también de los estímulos que nuestro propio cuerpo está generando. Es una reflexión interesante donde podamos empezar a considerar nuestro propio cuerpo dentro de la experiencia de nuestra realidad. Pues muchísimas gracias por la explicación, espero que así sea de entusiasta toda esta experiencia y creo que sí la gente se ve muy interesada y muchísimas gracias por darnos esta pequeña explicación. Pues miren, como les decíamos, pues ya miren, aquí en esta pequeña puerta después va a conectar esta cuestión de los siguientes sentidos y pues nada, ¿no? Somos seres pensantes humanos en los cuales pues tenemos ese privilegio de poder oler, ¿no? No lamento, por ejemplo, las personas que tienen como esta parte de la anosmia, que no pueden oler por alguna cuestión, pues algún accidente que tuvieran, algún golpe, por decirlo así, y pues nada, ¿no? Entonces aquí miren, la gente está aquí como muy muy animada porque pues la verdad es que luego la ciencia está como muy complicada o pensamos que es eso, ¿no? Pero no, aquí está muy bien explicado. Los invitamos a que vengan, ya saben el horario y pues nada, vengan, conozcan el Museo de la Medicina Mexicana y pues estábamos aquí. Pues yo con pequeña explicación al último, pues me despido, no sin antes agradecerles por estar y viendo nuestro canal. Saludos a todos nuestros seguidores. Pues nada, un abrazo enorme. Vengan a las noches de museos o si no pueden venir en noche de museos, pues dense el espacio porque tenemos ese derecho a la cultura, al esparcimiento. Y pues nada, la Ciudad de México cuenta con muchos museos. Hay unos museos hasta con terrazas y tienen cafés, entonces pues es muy bonito que puedan venir y disfrutar esta parte de los museos. Entonces pues no me queda más que agradecerles, nos vemos en otra emisión, cuídense mucho, no olviden comentar si han venido a este museo y pues nada, nos vemos en otra edición. Chao.